Ejercicio que explica todo, profe. Bueno, Ay, gracias. Sí, yo también. Hay algunos lo vamos a verificar con ustedes, profesor. una nueva entidad. Vamos a arrancar haciendo una nueva entidad. Los elementos del repositorio, los elementos del servicio, los elementos del controlador, algo que ya hemos hecho como 5 veces, pero queremos hacer todo y vamos a ir implementando todo este tipo de cosas. Parece excelente. ¿Qué tenemos? Mascota, tipo Pokémon, no sé de qué se puede tratar esta entidad. Personas con Pokémon, personas. Bueno. Personas. Estudiantes. Gimnasio. No, es fútbol. Bien. Hacemos una clase nueva que se llama clubes. Ya le explico de clubes. Clubes. Sí, Clubes. Mayúscula. ¿En plural? No, está mal, sería Club. sería club, nada más. Club Libertador más. No, esa va a ser un atributo. Juega Libertadores verdadero. Ahí está, gracioso. Ya sí, puede cambiar la parte en cualquier momento. Ahí estamos bien. Como es una entidad, club N. Entonces, acá estamos haciendo una clase y le vamos a agregar algunas propiedades. Nombre, apellido, Origen. ciudad. ¿Qué sería el origen del club? No sé. No sé. Participación, categoría o categoría. Categoría, un stream. Cantidad de socios. ¿Qué cosa? Cantidad de socios. Cantidad de socios. Para la información. Capacidad del estadio, poder. También capacidad del estadio. Muchos saben que el estadio. Estadio propio, privado. Ella. Boolean. ¿Tiene estadio? Sí. La letra bien. Y Boolean de juega con. Eso es bullying, no bullying. No está diciendo que todo, puede ser la Copa Argentina, que Boca se juega. Integer también va con I mayúscula. Cuando dijo Claro, dijo Copa. por lo menos Juan no puede sentir. Y este puede ser un integer o puede ser un int también. Ah. Tampoco van a ser millones. Pero ¿cuál sería la Mayor capacidad de. No, mayor capacidad de Hay clases de Java que son derivadas, hay clases que son puras de Java, como está ahí, Boolean, y hay clases que son objetos, como esta string, que son derivadas de otras clases puras, como por ejemplo la clase chat, que se llama string. Entonces, este nombre cuando ponemos nosotros acá nombre, punto, me va a tomar para que la hagamos un constructor, y le ponemos nombre, punto. Fíjense que como es un objeto, empieza con mayúscula, es un objeto, es de Java, no es específico de Spring ni nada, pero tiene una cantidad de métodos que se han ido desarrollándolo en el mismo Java. En cambio, socios es un tipo de datos primitivos.
Si es que lo pasamos a integer, nosotros lo que queremos hacer es que socios va a tener cosas. ¿Sí? Bien. Entonces acá ahora vamos a encapsular, porque todo acá vamos a encapsular. No queremos acceder directamente a los atributos, sino que lo vamos a hacer con getters y setters. Entonces, ¿qué es lo que hago para encapsular? Privado acá, Encapsulado. privado acá, privado acá. Privado acá. Y acá me acuerdo de que había puesto un ejemplo de encapsulamiento. Bueno, acá tengo un ejemplo de encapsulamiento. Así que lo ponemos acá. Este es mi ejemplo de encapsulamiento. Mi ejemplo de encapsulamiento. Como fue la copa, la copa es no puedo hacerlo. Y le han puesto nombre, todo eso. Nombre como ciudad, como categoría. Directamente. No hace falta calcularlo. Perfecto. Entonces, como son todos privados, bueno, le hacemos los getters y los setters. Vamos acá a Source y genero getters y setters. Marcamos todos y ponemos generar. Perfecto. Ya tenemos una clase que se llama Club Entity. Ah, pero me acordé de una cosa. ¿Por qué le puse Club Entity? Si a las entidades habíamos quedado que no le poníamos Entity, le poníamos nada más Nombre y la anotación en perfecto, la anotación va a ser Entity. No le íbamos a poner a las entidades Entity y todo. Entonces solamente Club. Entonces, lo que directamente puedo hacer yo es renombro acá y escribo acá y todas esas cosas, y en todos los lugares donde hice referencia a Club Entity se los cambio uno a uno, o si no mejor tomo acá, le hago clic derecho y pongo refactor, y en este refactor voy a poner rename. Entonces, este que se llama Entity, solo le ponemos Club. Sí. ¿Qué cosa? No había que quitarle el otro que dice el variable de todo, ¿no? Pero no entendí lo del constructor. No. Me estaba adelantando, así que me quedo. Bien. Si no, después vamos a usar uno por uno los métodos set para setearlo primero. Sí, pero fíjate que a lo largo del controller yo no estoy usando Trabajando variando. todavía no lo estoy usando, entonces cuando necesites construir algo, ahí algo. Bueno, nuevo note se va a llamar Club, pongo acá Next y me busca todas las consecuencias que va a tener renombrarlo. Y me dice, mira, yo voy a renombrar clubentity.java a club.java. Listo, fin. Ya lo hizo, lo cambió acá y lo cambió acá. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bien. Medio error. ¿Qué más teníamos? Bueno, esto quiero que sea una tabla en la base de datos. Entonces, lo iba a anotar con la anotación entity acá. Entity. Importo de carta persistence esta entity y ahora este club
va a ser una entidad dentro de la base de datos. Y como es una entidad dentro de la base de datos, también quiero manejar el ID principal. Entonces voy a hacer un atributo para ese ID. Lo que hemos estado haciendo nosotros es ponerlo con el tipo de colón. Pero puede ser el que ustedes consideren. Sí. Perfecto. Y a este campo en particular también lo tenemos que anotar con ID. Lo tomamos de acá y le definimos la estrategia. Para que me genere valores automáticamente. Profe, ¿puede pausar un segundito? Porque cuando puse refactor me creó otra en vez de cambiarme el nombre. A ver. ¿Y qué necesitas que yo...? Es que... Ah, no. Espera. Es que no entiendo por qué no... Le das clic derecho a Sí. Club Entity. Rename, refactor, Le pones rename. Refactor y le pones Club nada más. Sí, después next. Pones Next, Preview y ya está. Ahora ya me sale otra cosa. Compilación, Uniclub Java. Claro, ahora sale que está existente. Bueno, no importa, lo borro y listo. Me falta dentro del getter y el setter, me falta el ID. Así que bueno, bien se lo vamos. Lo vamos a hacer a mano para acordarnos de un par de cosas. Un getter me tiene que devolver un tipo de datos. Empieza. A ver, primero, ¿cómo se llama? Get algo, get ID. ¿Necesito algún parámetro para este ID para retornar el ID de esto? No necesito un parámetro. ¿Qué más? ¿Tiene un tipo de datos en particular para devolver GetID? Long, porque era lo que habíamos hecho acá, lo habíamos instalado con long. Entonces, esto va a devolver de tipo long. Bien, ¿y qué más? Esto tiene que ser público, privado, público, porque es justamente el que quiero que accedan por acá, no directamente por acá. Entonces, como tiene un tipo de datos para retornar, yo tengo que construir un return acá. ¿Y qué es lo que retorno? This.id. ¿Por qué this.id? Porque this hace referencia al mismo objeto a y se lo va a leer desde acá. This.id. Ahora, para hacer el setter, se va a llamar set.id. Y lo pensamos de esta manera. ¿Va a retornar algo este set.id? No, entonces lo voy a poner que retorne que el tipo de datos de vuelta sea vacío. ¿Qué más? ¿Necesito algún parámetro? Sí, voy a pasar como parámetro el valor que quiero que se almacene, que va a ser de tipo long y le puedo poner ID. Y ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Y se lo voy a asignar. This.id, asignación, ID.
¿Sí? Recuerden que este ID es este, que viene por el parámetro. Este this.id es este, que había quedado acá. Y este también lo vamos a expresar como público. Que me expliquen cómo funciona un método, qué es lo que le mando por parámetros, qué es lo que retorna, si es público o es privado, es parte de lo que yo suelo preguntar de los finales. Si no te pone modificador público, ¿qué modificador tienes? Público, pues, por defecto de profe, perdón, la estaba notando. Cuando dijo this.id, igual ID, tiene. Bueno, analicemos esto. ¿Quién es this.id? Es este objeto, esta posición de memoria. ¿Quién es este ID? Esta posición de memoria. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que hace este igual? Asigna lo que hay acá, se lo asigna acá adentro. En este caso no es un igual comparativo, es un operador de asignación. ¿Y dónde estaba el juega copa? Acá hicimos el getter. Fíjense que lo boolean en vez de get le pone is. Pero es lo mismo. ¿Sí? Si le ponemos get también funcionaría. Sí, y si le ponemos esto también funciona. No, el punto no. Si le ponemos esto también funciona como un getter y como un setter. ¿Sí? El tema, esto es convencionalmente. Los booleanos generalmente te lo ponen como is juega copa. ¿Por qué? Porque es más fácil de leer en vez de decir un getter. Acá hicimos el getter del atributo encapsulado. Y algo más o menos así, ustedes me van comentando para responder a lo que había un poquito por ahí. Y en el setter, acá hicimos el setter del atributo encapsulado. ¿Sí? Bien. Si nosotros levantamos esto a ver cuál era la base de datos nosotros acá, Pero en cuanto es el P2 clases. Esta después la sube, ¿no? ¿cómo? Después la sube. Yo no estoy guardando nada, no estoy grabando nada. El código fuente siempre lo subo. Siempre lo subo, pero no lo ven. ¿Cómo que no? Yo lo puleo siempre. Esto no lo habría hecho un montón. ¿Qué pasó? Esto no lo habría hecho mucho y ya no estaba funcionando. Tenemos la vez que se llama Pero después te tenemos que verificar. No se está levantando. Pero lo activaste en ese juego. El que tiene que nombrarse con la contraseña. Bueno, después no importa el contrato. No, cambié el password es roto.
Que hay que actualizarlo en la aplicación. Pero igual eso, el servicio, el servicio. Ahí va a tener que volver a Una sacar. base de datos para cualquier campo. ¿Cómo, profe? Y una nueva base de datos para que comparte estos campos nada más. Ah, bueno. Bien. El tema es que si levanto me va a tener que, uno de los que me va a tomar el fluxo. Bueno, hizo todo porque la borré la base de datos, pero igual acá tengo el create table de flux, que es lo que estoy haciendo ahora. Vamos a No, te falta. el diagrama y bueno, acá tengo un club que dice categoría, ciudad, copa. Ya hicimos la parte de la entidad y ahora vamos a empezar a hacer la parte de la inversión. No, cerrar y volver. Así. No importa, lo voy a cerrar, no lo voy a usar ahora. Primero vamos a hacer la parte del repositorio, que era bastante sencilla. Pero tenemos que tener en claro una cosa. ¿En qué paquete va el repositorio? Lo tenemos acá. Tenemos que tener en claro que es una interfaz y que extiende de otra, de una dependencia que se llama JPA. Entonces, ponemos nueva interfaz. Empiece con in, do, repository. Las de repositorio también las ponemos con i porque son de repositorio. Ah, bueno, una buena práctica. Las de, a ver, ¿cómo lo poníamos así? Teníamos 5 No hace falta. Las i las vamos a poner nada más para los servicios. ¿Por qué? Porque en el club no vamos a hacer implementación de la interfaz. Así que no hace falta. No hace falta. Bueno, pero un repositorio es una interfaz y lo vamos a extender desde acá. Lo vamos a extender, buscamos acá, JPA, repository, lo extendemos el JPA repository. OK y le ponemos fin. ¿Sí? Lo podemos generar de esa manera. En la primera que lo muestra, Lo podemos generar de esa manera desde ese wizard o lo podríamos haber hecho. Esa se la guardó. O lo podríamos haber hecho desde acá. Teníamos el club repository y acá le ponemos implement JPA. Extends repository. Acá me lo va a completar. Sí, la pantalla recibe de un wizard, le podríamos haber puesto varias cosas también. Y recuerden que esto está hecho, ¿se acuerdan cómo se llama esto? Genérico. Está hecho con genérico, entonces nosotros le tenemos que pasar estos argumentos. Y el primer argumento era el tipo de datos de la entidad que vamos a tratar acá. Entonces, ¿cuál es el tipo de datos de la entidad que vamos a tratar acá? Club. Y en el ID tenemos que poner el tipo de datos del atributo que nosotros marcamos como ID. O sea, vamos acá y nosotros marcamos como ID No. y le pusimos el tipo de datos long.
¿Por qué hay que hacerlo así? Porque esta es la regla que nos pusieron para utilizar esto. Te dice, si vos me mandás estos datos así, yo me las arreglo para guardar, para leer y demás. Me dice que el club lo importe, así que lo voy a hacer. Importamos mi club. Y hasta acá. Pregunta, ¿queda solamente el long o un long ID también? Porque no lo veo. Long. Solo long. Solo long. Es el tipo de datos. Y hasta acá ya tenemos lo que tenemos que hacer con el repositorio. Ahora vamos a trabajar sobre el servicio, porque acuérdense que esto está separado en capas de servicio para que no esté hablando el controlador directamente con el repositorio. Entonces el controlador va a hablar con la parte del servicio, el servicio habla con el repositorio. Y habíamos definido dos packages. Uno para hacer las interfaces dentro del service y otro para hacer las implementaciones de las interfaces dentro de service.jpa. Recordemos que en las interfaces lo único que hacemos nosotros es definir la firma de los métodos y después en las implementaciones nosotros definimos el comportamiento de los métodos. Hacemos una nueva interfaz que se llame include service. ¿Cómo? Dentro de este, o sea, sería lo que vale la firma del tercero. Le ponemos finish y acá lo creo. Entonces, acá teníamos que trabajar ciertos métodos. Uno para obtener todos los registros de la base de datos, otro para obtener uno por ID, uno para guardar y uno para eliminar. ¿Sí? Entonces, ya habíamos puesto mostrar todos, este va a ser un método mostrar todos. No. Mostrar por ahí. Mostrar por ahí. Guardar. Y eliminar. El de actualizar vamos a utilizar el mismo guardar. Una cosa es un método que tenemos acá que va a hacer cosas con la base de datos y otra cosa son los endpoints. Los endpoints van en el controlador y a lo mejor vos tenés un solo método de guardar y tenés, no sé, 120 endpoints porque guardan de manera diferente. Perfecto. Entonces, no es obligatorio que sea relacionado uno a uno con todo esto. Nosotros lo estamos viendo tan básico que tenemos 4 o 5 métodos acá en la interfaz y 4 o 5 endpoints dentro del controlador. Bueno. Y pensábamos, en demostrar todos, ¿qué quería que nos devolviera? La lista. ¿Una lista de qué? List de importamos la lista, importamos el. Bien. El que es por ID, ¿qué me interesa que
me devuelva. Un elemento. Un elemento del tipo club, claro. Un solo elemento del tipo club, ¿sí? ¿Hacía falta que yo le envíe un parámetro? Sí. ¿Y para qué le voy a enviar un parámetro? Para saber cuál es. Bueno, ¿y qué parámetro me conviene enviarle? No, le vamos a mandar los ID. ¿Sí se entiende, verdad? Bien. Bueno. Bien, el que dice guardar, ¿qué me interesa que devuelva? Nada. No debería. Voy, guardar. ¿Y qué debería guardar? Un elemento del tipo club. Y el que decía eliminar, ¿qué me conviene que me devuelva? O un mensaje. Un mensaje. Bueno, el mensaje no quiero que esté a nivel de los mensajes. Lo voy a hacer a nivel de los controladores. Entonces, nada. ¿Qué devuelve esto? No, guarda. Ah, Guarda. ¿Ya hace falta que yo le envíe algún parámetro? Perfecto. Vamos a eliminar por ID. Se puede eliminar por objeto también. Se puede eliminar por objeto también. El otro guarda. Guarda. el que guarda, ¿cómo dijo? O sea, solo guardar o guardar por ID. Guarda siempre tiene. ¿Ah? Guarda siempre tiene. Y el que tira, lo busca. No, el que tira siempre tiene espacio. No, pero cuando empezaba Un elemento, ya. Solo guarda. Un elemento. Empezaba a borrar cosas. Es muy interpretativo. Por ejemplo, ¿qué había que hacer con él? No sabíamos preguntar. El de guardar. Que, Sí. o sea, ¿por qué sería el parámetro del método de guardar club? Que no escuché esa parte, perdón. Esto es del tipo club, un objeto del tipo club. Y este es el nombre del objeto del tipo club. ¿Sí? Ujú. Se puede llamar mamá. Se hace lo mismo. Mamá va a ser un objeto del tipo club. ID es un objeto del tipo long. ID es un objeto del tipo long. Generalmente cuando yo estoy trabajando con objetos que yo hago, le pongo el mismo nombre, el más tipo, así Sí. me representa y yo sé que este objeto es del tipo club y no tengo que ir hasta la definición a leerlo de qué se trata. Pero spoiler lo voy a cambiar también. Bien. Ya tenemos la interfaz. Ahora vamos a hacer la implementación de la interfaz. ¿Sí? No sé si nos faltaría el de saber si existe. Faltaría el de saber si existe, porque dice acá. Sí, hagamos uno que. Método llamado verificar el 6. Verificar existencia de. Crear un método llamado exist que verifique si el elemento existe en la base de datos según Solidity. Bueno. Existe. Con el ID. O existe, pero yo voy a poner existe porque todo tiene en español. Bien. ¿Qué tipo de datos va a devolver este existe? Booleano. ¿Quién dice booleano? Primero dijeron club y un ID.
Corea. Sí, vean, Juliano, ¿Existe? ¿Sí o no? Sería como un mostrar. exacto. Tendría que mostrar, exacto. ¿Y qué parámetro le voy a mandar? Con estas interfaces no sé cómo van a funcionar, pues las tengo que programar, pero ya sé para qué las voy a usar. Sí. Esto es lo bueno de utilizar interfaz. Sé para qué las voy a utilizar. Entonces sé que me va a devolver, sé cómo va a ser ese contrato. ¿Sí? A mí me quedó una duda de en qué caso se pone el optional. El optional es acá. No quiero devolver nada que tenga un optional. Pero en qué caso se usa, porque me acuerdo que un compañero en nuestro grupo lo puso y usted le dijo que tenía que sacar. No, lo que le dije que lo tiene que trabajar en el servicio. Lo vamos a ver acá en el servicio cómo se trabaja. Pero lo voy a volver a cambiar. Bien. Ya tengo la interfaz. Así que vamos a hacer la implementación de la interfaz. Habíamos quedado que la implementación de la interfaz es una clase que se va a llamar Club Service y creo que la implementación JPA, ¿no? Club Service implementación JPA. ¿Ahí está bien? En realidad, No me acuerdo si era JPA. Opa. Club Service la JPA. implementación, el JPA lo lleva, lo teníamos en el es JPA. Acá teníamos un package que es JPA. PL. Ahí está bien. Bien. Ah, sí, se lo sacamos. Bien. Con este mismo wizard, de la manera que lo vimos más temprano, también yo le puedo agregar esta dependencia. ¿Sí? Agregamos una interfaz que iba a ser i club service. Y me va a escribir solito, el extend y todas las cosas. Yo lo tengo que escribir más. Sí, hermano, me equivoco. Fíjense que si le pongo finish, ya me hizo solito todos los overrides. Ah, Igual, si lo escribiría de esta manera, Son pocos, no son tantos. si lo escribía de esta manera, tenía acá, hasta acá tengo la clase, acá le pongo implement y club se llama y club service, acá me iba a salir subrayado y me iba a decir acá toco, de vuelta toco, y me dice agregar métodos no implementados. Ahí lo mismo agregado, pues. Así lo hicimos. Perfecto. Bien. Ahora sí, esta implementación es la que va a conversar, dijéramos, con la parte del repositorio, con él. Entonces tenemos que hacer a nivel de clase un objeto del tipo repositorio. Y para iniciarlo correctamente, lo vamos a hacer que se inicie con inyección de dependencia. Creo que se vaya a ir para acá. Entonces, ¿qué es lo que hago con él? El tipo tiene que ser del tipo repositorio, que tenemos acá, donde lo que es repositorio. Este tipo tiene que ser. Sí, club repositorio. Esta manera lo marca. Club repositorio. Este va a estar a nivel de clase y sin exponerse, así que lo voy a hacer privado. Acá también me podría decir, bueno, yo voy a encapsular este objeto porque no quiero que desde afuera no lo manipule nadie y
Tampoco le voy a hacer un getter y setter porque no me hace falta. Ese podría ser otro ejemplo de encapsulamiento. Le ponemos repo, le ponemos mamá, le ponemos negro, lo que quieran. Le ponemos crucero. Libertadores. Ahí está. Pero para que nosotros lo podamos utilizar a pleno en todos los lugares, lo vamos a integrar con AutoWire. Acá pueden ver Gabigol. AutoWire. Bien. Entonces vamos a ir haciendo uno a uno todos estos métodos. El demostrar todos, teníamos un método que se llamaba Final. Final. Fíjense que Final, en este caso, va a devolver un listado de clubes. Entonces, y acá también estoy devolviendo un listado de clubes. Entonces, este objeto que me devuelve es igual a este tipo de objeto que me devuelve. Por lo tanto, podemos retornar directamente esto. Listo. Ya resolví mostrar todo. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bueno, a leerlo. Esto es representa una inyección de dependencia. Una inyección de dependencia es un concepto un poco más de arquitectura y un poco más de programación que no lo vamos a repasar acá porque para eso tenemos modelado y esta era la unidad 3. Pero ¿qué pasa? Yo tendría que hacer un constructor en cada uno de acá, tendría que ser un constructor en la parte de la interfaz, tendría que crear una nueva instancia, habría que hacer varias cosas de programación. Esta notación resuelve automáticamente la inyección de dependencia y hace que este objeto del tipo repo yo ya lo pueda empezar a utilizar sin que esté nulo. Si yo no le pongo este AutoWire, cuando quiero ir a utilizar esto me va a decir, para, repo está nulo. ¿Por qué está nulo? Y porque este tipo de objeto necesita que me digan cómo se conecta a la base de datos, que lo resuelve en sí el framework. ¿Sí? Entonces, este va con AutoWire. Porque es una inyección de dependencia. Sí, es lo mismo, pero si le pones tito acá, va a bien. Mostrar por ID. ¿Quién me preguntó el option? Yo. Bien. Hay un método de repo, ¿sí?, que se llama Find by ID. ¿Sí? Estos son objetos que ya vienen de todos estos métodos, lo vuelvo a decir, ya lo habrán notado, son métodos que vienen como que de caja, como de las mismas dependencias que hemos instalado. Son métodos que no lo hemos programado recién, no están acá, están por acá. Entonces, hay uno que se llama Find by ID, que utiliza un objeto, devuelve un objeto que se llama option, que es del tipo option. ¿Sí? Bien. El objeto optional es un tipo de objeto que contiene a otro objeto. Y lo que me permite hacer con el objeto optional es trabajar, tenés, imagínate una cajita que contiene a un objeto.
es trabajar qué pasa si ese objeto está nulo o no está nulo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros, si vamos a buscar un club a la base de datos por ahí y no devolvemos ninguno, no encontramos ninguno, ¿qué hacemos con eso? Devolvemos un objeto vacío, devolvemos un nulo. Bueno, eso se lo tenemos que decir. Por eso está hecho con un optional. Ahora, todo ese manejo del optional, yo no lo quiero llevar al controlador. Yo en el controlador ya quiero que esté, o encuentro un club, o tengo un nulo. Listo. Entonces, ese manejo del optional lo voy a resolver en la parte del servicio. Justamente para eso lo tengo dividido en capas. La capa del servicio es quien se va a ocupar de resolver ese tipo de cosas. Yo en el controlador no quiero todo eso. Quiero decirle, vamos por ahí, si lo encontraste, sí, si no, no. Pero no quiero que esa lógica esté en el controlador, porque no le corresponde al controlador, le corresponde a la parte del servicio. ¿Qué pasa? Este find by ID devuelve un objeto del tipo option, de esta manera. Yo voy a hacer un nuevo objeto optional con un genérico club que se llame optional le voy a asignar este repo.findID. Hasta ahí perfecto. Este objeto optional es el que voy a retornar. ¿Sí? Pero no puedo porque este es del tipo optional y yo quiero retornar algo del tipo club. Entonces, ¿qué es lo que tiene, entre otras cosas, el objeto optional? Hay una propiedad que se llama, o sea, voy a tener que preguntar qué es lo que tiene optional. Hay una propiedad que se llama isPresent, que devuelve un booleano. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Da true cuando club tiene algún dato y da false cuando club no tiene algún dato. Entonces, si optional está presente, yo quiero devolver lo que hay adentro de este optional, que para eso también tiene un método que se llama optional.get, así solito. Esto sí devuelve un objeto del tipo club. Y si no, yo quiero devolver un nulo. Quiero devolver este club, pero este nulo. Entonces hago un return no. Entonces, este pedacito es lo que vamos a tener en el mostrar por ID. Hay una manera más cortita de escribir esto, pero lo vamos a dejar de esta forma. Entonces, yo siempre estoy devolviendo o un objeto del tipo club o un nulo. ¿Sí? Bien. Me queda el de guardar, me queda el de eliminar y me queda el de exit. Empecemos con el de exit. El repositorio tiene un método que se llama exit y que devuelve un booleano. Este es exit by ID, este es el repositorio. ¿Sí? Exit by ID. Y devuelve un booleano. Podríamos retornar de esto.
¿Qué pasa con este existe by ID? Acá tiene algo que no está contemplado. Nosotros le estamos mandando un numerito y lo va y lo busca en la base de datos. Si en la base de datos lo encuentra, devuelve true. Si en la base de datos lo encuentra, devuelve false. Pero nosotros, dentro de este existe, nos vamos a adelantar y vamos a tener casos que no le mandemos ningún número, le mandemos número, porque no lo sabemos ese número. Está anunciado, entonces vamos a tener que hacerle una lógica de primero ver qué es lo que tiene que estar como número. Y después, una vez que nosotros evaluemos esto, vamos a ir a ver si podemos utilizar el existe by ID. El existe by ID. ¿Sí se entendió? Que sería unir ID exist, ID Sí. ID. Nulo. Y devuelvo. Falso. Bien. else y lo Y si no, devuelvo. También este existe por ahí. Porque ya sé que tengo un número. Entonces, hace lo que hace el existe por ID, pero también sabe que si viene un objeto por nulo, este ID viene nulo, va a decir, bueno, si no me estás mandando ni siquiera un ID, bueno, yo te respondo con falso. O sea, no existe un no ID. Exacto. Ahí va. Cuando uno está implementando ese método, de lo que es recién, el existe by ID, te sale un cartelito al lado que te dice que no puede ser nulo. ¿Qué? Claro. Es útil a la hora de saber que no puedes mandar un nulo. Bueno. El de eliminar no devuelve nada. Así que voy a ir al repo y hay uno que se llama delete by ID. Como no devuelve nada, como devuelve un void, como acá devuelve un void, listo, que lo borre. Ahora, ¿qué va a hacer esto? Si nosotros le mandamos un ID que existe, lo va a eliminar. No nos va a responder nunca nada. Si le mandamos un ID que no existe, no va a eliminar nada que no existe, no nos va a responder nada. Entonces, y ni hablar si no le mandamos este dato, se va a romper directamente. Ahora, este tipo de lógica de cómo lo vamos a eliminar, porque vamos a tener casos de que si le mandamos un ID correcto, si le mandamos un ID correcto, voy a ir cambiando el mensaje que le voy dando al usuario. No lo voy a poner toda esta mensajería cada vez que estamos en el servicio. Eso lo voy a poner en el controlador. Le voy a decir, bueno, tengo el endpoint para eliminar. Perfecto. Primero veo si existe. Si existe, le digo que lo elimine. Si hubo un error, lo capturo con una excepción. Si no existe, le mando un error. Todo eso lo hacemos en el controlador. Y tenemos la parte de guardar el club. Bien. Aparte de guardar. Ahí está. En el de guardar, hay uno que se llama punto save. Y que nosotros le mandamos una entidad, le vamos a mandar club. Ahora, este punto save me devuelve una entidad club. Y acá yo no estoy devolviendo nada, estoy devolviendo un void. Ahora la pregunta es,
¿necesito devolver acá alguna entidad cuando yo pongo este guardar? ¿Sí o no? Y en realidad sí. En realidad sí, ¿por qué? Porque Debería mostrar cuando yo estoy guardando uno, Sí, ese que yo estoy guardando, porque he puesto el ID en incremental, no tiene ID. exacto. Cuando yo se los mando, no tiene puesto el ID. Pero cuando va y guarda el texto, lo va a devolver con el ID. Y si yo le puse funciones especiales, por ejemplo, para que guarde la hora, la fecha, un montón de cosas, pero vamos a ver este cero, va a completar cosas en el momento que se necesita. Entonces, yo quiero que guarde y si tiene cambios que hacer o que corregir, me devuelva el objeto que se guardó en la base de datos, no el que me vino del POPA. Entonces, acá voy a cambiar esto. Este guardar, voy a devolver un objeto del tipo club. Entonces, acá, lo primero lo tuve que cambiar en la parte de la interfaz, porque está la definición acá. Y acá también dice que ya no va un void. Entonces, vamos a retornar este repo.6 porque este repo.6 hace un guardar. Y este override que me dijo. Ahí lo se pone. que no me hacer. Ya tenemos el servicio. Vamos a hacer ahora la parte del, tendríamos que empezar a hacer la parte del controlador. Pero vamos a empezar viendo que necesitamos acá un DTO. Porque nos pidió acá que utilicemos un DTO. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era un DTO? Sí. La referencia. ¿No se acuerda o no viene? No se acuerda. Bien. ¿Y por qué utilizábamos un DTO? No se le reto. Nosotros utilizábamos un DTO porque nosotros en el controlador lo que teníamos en el que buscábamos todos me devolvía un array de elementos. En el que buscaba por ID me devolvía un elemento. El delete ni siquiera me devolvía nada. Entonces, se utilizan los DTO, por eso se llaman Data Transfer Object, para que se pueda tener algo un poquito más homogéneo a la hora de que se comuniquen los sistemas. Recuerden que esto es un API REST, por lo tanto va a venir otro sistema a consumir. Esto es un API REST, va a venir otro sistema a consumir. Imagínense que ustedes están desarrollando un sistema que viene y lo consume. No pueden estar ustedes pensando, bueno, voy a analizar la respuesta y de acuerdo a la respuesta voy a ver cómo tomo los datos. Necesito algo más claro. Entonces lo más probable es que te digan, mira, yo necesito devolver el formato de esta manera. Los mensajes de error los quiero ver en un campo que se llama mensajes de error. El código de estatus lo quiero ver en un atributo que es un código de estatus. En el atributo data, bueno, voy a ver la data y así. Entonces, para eso sirven los DTO, que es una clase que a mí me va a ayudar a darle un poco más de uniformidad a mi respuesta de JSON. ¿Sí? Nosotros acá ya lo hemos hecho un DTO, acá. Se llama response DTO.ham.
en la que tiene, pueden utilizar este, porque es lo que estoy pidiendo acá, que tiene un estado, un mensaje y el objeto. Usamos que cada uno. Y acá tenemos un código, bueno, este puede ser el estado, el mensaje y acá el objeto. ¿Sí? Este DTO sirve, si quieren hacer un nuevo DTO, también lo hacen. ¿Le cambiamos el nombre o le ponemos el responsive? Le pueden poner el nombre que ustedes quieran, porque esta es una clase, pero no es una entidad. No se va a persistir como tal, entonces pueden utilizar el DTO y la cantidad de DTO que hagan falta. Acá lo que me pide es que hagamos un DTO con estado, mensaje y objeto. Es más, lo vamos a hacer. Teníamos un package de DTO, y esta es una clase común y corriente. ¿Sí? Y le vamos a poner club DTO. No, porque no lo voy a utilizar para el club. No sería un buen nombre. Lo voy a utilizar para la mayoría de las cosas. Entonces le voy a poner respuesta de DTO. Entonces, ¿qué me dice acá? Que tenga un estado indica si la operación fue exitosa o fallida. Ojo, este puede ser un booleano. Le voy a poner true o false. El DTO que habíamos hecho antes, le habíamos puesto el código de respuesta, pero acá dice que si la operación fue exitosa o fallida. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Estado. ¿Cómo? Sí, ahí vamos. Un mensaje que tiene un mensaje de error o éxito, bueno, esto es un string. Que sea un mensaje. Y un objeto. El objeto que se ha perdido o consultado. No sabemos si va a ser una lista, un club, si va a ser un Pokémon, si va a ser. Entonces acá sí utilizamos un genérico. Le ponemos de mayúscula, y data. Ahora, este objeto lo tenemos que expresar acá. De esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, este objeto contiene un objeto del tipo genérico que va a ser expresado cuando nosotros utilicemos este DTO. Cuando nosotros utilicemos este DTO, nosotros ahí sí le vamos a definir si D va a ser un club, una lista de club, un nulo, lo que sea. Pero en este momento todavía no lo sabemos. Era source. Le hago lo que te setters. Y no nos olvidemos una cosa importante, que no olvidé yo. Este es el DTO, este es el DTO. Acá tenemos el servicio. Algo falla. Bien. Acá en el servicio hay que poner la anotación de service, si no, no va a poder encontrarlo en el servicio. Service.
Ya que estamos, Para que los repos. ¿cómo? Eso es lo del service. Service es una anotación que lo que hace el framework entienda que esta clase es un servicio y con este AutoWire va a poder insertarse en la parte del control. ¿Se inyectan dónde, perdón? En la parte del controller. Si yo no le pongo el service, en el controller no va a encontrar este porque no entiende dónde está. Y, o sea, debe error directamente en el usuario. No, te va a salir el error cuando estés compilando. Te va a decir, no puedo crear el bin y etc. No puede crear objetos de Java igual. A fines prácticos, pongan el service, no importa. La explicación tiene que ver con la estructura de Java, la arquitectura de Spring. No estamos mirando cómo fue desarrollado Spring y por qué lleva service a este punto. Lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan que esto es un tipo de datos, que acá lo están instanciando, que acá esto es una asignación, conceptos de programación orientada a objetos. Lo mismo que dije al principio, vamos a utilizar Java para aprender a programar. Así que, Profe, si nosotros le ponemos en el que control de 100 sí, el OREX y entre paréntesis nulo, sí, estaría bien igual, ¿verdad? sí. ¿Siguen disfrutando? Nada, porque se dice no. La próxima vez que. Bueno, hasta ahora arranca, así que lo sigue encontrando bien. ¿Cuánto más tenemos? Sí, la ciudad Sí, ¿Cómo? Pero no es más inglés. Directamente pasarlo. Que la tengo que probar de alguna forma. Y esto está. Ah, esto lo voy a probar. Ya sobreviví. Ah, con Bitcoin. No, pero la. No decir nada. ¿Cómo le fue en la. No me sé. De. ¿Qué? En la salida militar? No, tenía aquel arre, no podía ir. ¿Cómo? Si la invitaron a la jefe de ingresar. Aquelarre. ¿Sabes lo que es la guitarra? Profe, ¿qué es lo que es la guitarra? Aquelarre, sí, muy bien. El Cristian. Bueno, obviamente no lo voy a levantar porque... Todo ahí la pregunta. Claro, que no va a ser... Pero no fue el inglés. Parece todo lindo. Bueno, no importa, pero esto es lo que hay que cambiar. No fue nadie el chiste, no alumno del instituto. Lo esperábamos a usted. No, profe, usted no puede. Bueno, Al Marcelo. Al bebé. voy a hacer una clase para hacer el control. El control es una clase. Tengo acá el Ay, ¿dónde controles? donde lo hice vamos de vuelta. No, sí Hice sé. acá, en el package de los controles. Clic derecho, nueva, clase. Sí. Y le puse como nombre Blue Control. Bien. Acá sí teníamos que poner la primera anotación, que es control. ¿Y qué nos había pedido? Buscar todos los elementos, buscar por ID, crear nuevo elemento, actualizar el elemento existente, eliminar un elemento y verificar existencia de un elemento. Todo esto cada uno son bueno, este en realidad no es un endpoint, es una herramienta.
¿Cómo? El último, el de exist, era, no lo vamos a utilizar. O sí, pero ya vemos. Teníamos buscar todos los elementos. Ah, ya lo vi. Buscar por ID, crear un nuevo elemento, actualizar el elemento existente, eliminar un elemento. Este es uno de los endpoints. Esto es otro de los endpoints. Crear un nuevo otro endpoint. Actualizar es otro endpoint. Y eliminar es otro endpoint. Entonces, en este controller voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 endpoints. Bien. Dentro del controlador, cada uno de estos endpoints, ¿qué es lo que iba a hacer? No, a ver, la pregunta sería, ¿qué estructura de programación es? Estructura. Esta clase, desde donde abro llave hasta donde cierro llaves, es una estructura de programación. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos endpoints, ¿qué estructura de programación va a ser? Un método. Cada uno de estos va a ser un método. Entonces, vamos a empezar haciendo los métodos. Buscar todos. Buscar por ID. Buscar por ID. Crear un nuevo elemento. Crear nuevo. Actualizar y eliminar. ¿Estamos con eliminar solo o podemos eliminar por ahí? Como quieras. Bueno, no quiero que salgan estos así, estos truquitos, que le voy a empezar a poner void, esto para que desaparezca el subrayado. Me está diciendo que tenés que agregar un returno. Una de las cosas que yo les indiqué es que en esta versión de esta entrega no resuman líneas, hagan las cosas desglosadas. Entonces, para buscar todos los elementos, primero, nosotros aquí estamos en el controlador. ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Tenemos que hablar con el repositorio o tenemos que hablar con el servicio? Con el servicio. Bien, entonces hacemos una variable acá, privada, que sea, ¿cómo se llamaba? Include service. Porque nosotros acá no hacemos referencia a la implementación, hacemos referencia a la interfaz. Trabajamos con la interfaz. Hago un objeto del tipo include service acá a nivel de clase y la anoto con auto while.
y lo incluyo. Bien. Vamos a buscar todos. Para buscar todos tengo que tener una lista de clubes, y retornar. Entonces la voy a crear. Lo declaro acá, que se llama lista clubes, por ejemplo. De esta manera, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ay, vamos a poner. Listo. No me lo ofrece. Yo no le gusta. No importa la punto de Se las coloco. Bueno, se lo copia de otro lado. Lista. Me lo va a hacer copiar el sello. Y por Java.utility. Nosotros vamos a jugar a la selección al final. Y ahora sí, listo. no lo quiere. Esto estoy declarando un objeto que se llama lista club, que es del tipo lista con objetos club. Esta es la parte declarativa. ¿Sí? Ahora, lo vamos a inicializar, porque esto es un objeto que está en null. Si yo quiero hacer en este momento lista club punto, qué sé yo, que es algo, lista club punto count, por ejemplo, no sé, haz cualquier cosa. Si yo quiero hacer esto, me va a dar un error de un null pointer exception, porque me dice está declarado, pero no está inicializado, así que lo voy a inicializar. Lista club es igual a new array list. Las listas se inicializan de esta manera. Algo que después no lo van a encontrar. El simple que estamos viendo es el paso a paso. ¿Por qué me lo está marcando acá con amarillo como warning? Porque me dice, mira, hasta ahora no lo estás usando. Si es fíjate, entonces, bueno, ya lo voy a utilizar. La cosa es que al decirle el new ya la está creando como que pasa memoria. Exacto. Pero no lo está usando, no lo estoy usando. Acá, como tercer paso, le voy a decir que es igual, acá significa asignación, le voy a asignar valor. Entonces, el valor va a ser service punto mostrar todo. ¿Sí? Acá le asigné valor. Bien. Acá ya tengo o una lista con cosas o una lista vacía. ¿Sí? Entonces, lo que decía el requerimiento era que si encontraba objetos, devolviera los objetos.
y si no encontraba objetos, devolviéramos un mensaje de error. Pero nosotros además vamos a utilizar el DTO para ir armando todo esto. Primero, vamos a evaluar si lista club tiene objetos o está. Sí, lista club, punto. Vicente quiere decir que está vacía. Voy a hacer una cosa. Y si no, voy a hacer otra cosa. ¿Sí? Si está vacía, pondré un mensaje de error. Si está llena, devolveré los objetos. Además, voy a ir inicializando el DTO, que se llamaba respuesta de DTO. Hago algo parecido a esto. Respuesta DTO que se va a llamar, no se DTO solito. ¿Sí? Y acá, en el argumento T, yo le debería estar mandando una lista de club. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el argumento T yo le voy a, si encuentra cosas, le voy a mandar un listado. Pero ahí también podemos mandar la variable lista club del potente o... No, porque no es la variable lo que le pasamos acá. El argumento que le pasamos al genérico es qué tipo de dato va a ser T. Bien. Eso va a cambiar según el método que esté usando. No, acá esto va a cambiar de acuerdo a cómo yo lo estoy declarando. Por eso, cuando yo haga el de abajo, ahí si vas a otro controller que estaban utilizando ruedas, le pones lista de ruedas. No es lo que quiero usar. ¿Puedo bajar un poquito? Sí. Cuando yo haga el otro método, Sí. por ejemplo, ahí, en vez de un listado de clubes, vas a necesitar un club solito. Perfecto. Entonces lo vas a declarar de otra manera. Acá lo estamos declarando. Lo que cambia es el parámetro cuando lo busco acá. Sí. Es un argumento esto. Es el tipo de datos. Entonces, ¿qué más hago? DTO lo vamos a inicializar. Respuesta de DTO. Sí, de esta manera vamos a hacer. Hago una para esto, porque yo sé que Y nosotros no le hicimos un constructor a respuesta de DTO. No hace falta, porque tiene constructores vacíos. Pero cuando yo agarro un new para inicializarlos, lo que estoy diciendo es estoy invocando al constructor y lo hago de esta manera. Por eso son los paréntesis al final. ¿Sí? pregunta, porque usted lo hizo como minería, ¿es necesario pasarle el tipo de datos en el diseño? Listo, club. Creo que si vos se lo sacas, a ver, Me lo puso sin nada, por eso me no da error. porque ya lo tiene el otro lado. No. Sí, lo toma. Bueno, en algún momento no lo tomaba, pero ahora lo toma porque lo infiere. Lo infiere de la clase. Bien. Entonces, uno de los elementos del DTO era que si era exitoso o no era exitoso. ¿Cómo se llamaba? Estado. Estado. Bien. Entonces, si está vacío, estado, a ver cómo era. Si la operación fue exitosa o fallida, bueno, true, exitoso, falso, fallido. Listo.
está vacío, el DTO es Estado. True, exitoso. Así sabemos que está bueno. Entonces, si está vacío, ¿dónde lo comenté? Acá en el DTO. Entonces, bueno, DTO.set estado, a ver, si está vacío le voy a pasar un falso. ¿Sí? Bueno, vamos a armar este DTO acá con un set estado que si fue por el else, acá true. ¿Sí? O sea que acá está bien. Ya manejamos uno de los campos de este DTO. Vamos a ver en el segundo campo DTO.set mensaje. Bueno, si está vacío le vamos a devolver un mensaje, es un string acá que diga no se encontraron clubes, no se encontraron clubes. Bueno, en cambio, si esto me salió bien, bueno, le voy a poner acá un set estado que diga no, mensaje. Se encontraron los siguientes. Y por último, vamos a hacer el set data, que se lo vamos a poner acá. Acá es donde tengo data. Entonces, ponemos DTO set data. Fíjense que acá ya me reconoció en este DTO que le tengo que pasar del tipo lista club este data. Entonces le voy a pasar este lista club que está con este tipo de datos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo vamos manejando los datos? Bien. Y acá podríamos hacer lo mismo. Total, este objeto ya está null, o ya está vacío, o le podríamos pasar nosotros un null directamente. ¿Cómo pasar un null en este setup? Ahora, acuérdense que buscar todos es hasta ahora un método, pero este método yo quiero que sea un método de REST. ¿Con qué lo anotábamos? ¿Con qué lo mapeábamos? Con una aplicación REST. Estamos con GetMapping. Con GetMapping y que sea tools. Perdón, también tenemos el request mapping era para modelado. No, sí. El marketing y después tenía que poner entre paréntesis qué valor. El valor igual no sé si está despejado. A ver si se está. ¿Cómo era? Request mapping. alguien. No voy a hacer nada. Pero acá te dice coordinado. Claro, sí, sí, ya. O sea, creo que entiendo lo que está pasando. Bien. Lo para no hacer. Tenemos acá el GetMap. Bien. Acá no me va a devolver ningún cuerpo. Y lo que yo quiero es que me devuelva
que me devuelva algo en el cuerpo. Entonces, ¿qué tipo de datos voy a devolver acá? O sea, ¿cuál de todos estos elementos es el que voy a devolver? Ahí ya no sé. Voy a devolver el DTO. ¿Qué voy a devolver? El DTO. Entonces, el DTO de qué tipo de dato es sí. Entonces, yo le voy a tener que decir a esta función que retorne este tipo de datos. Entonces, acá al final le vamos a poner que retorne el DTO. Ahí está. A ver, esto son muchas líneas de manera innecesaria, pero quiero que lo hagan de esta manera, si ustedes se van dando cuenta, van aprendiendo que en esta parte, por ejemplo, yo estoy declarando, que en esta parte lo estoy inicializando, que en esta parte lo estoy asignando, acá estoy utilizando el setter, ¿sí? Después nos va a quedar, si ustedes se fijan, los primeros ejemplos quedan bastante más cortos que lo hagan todo el ensayo completo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona. Ay. Entonces, vamos a levantar dos panelitos. No, porque no sé cómo se llama toda ciudad. Claro, la primera vez que lo consultemos va a estar vacío, debería ir por el no se encontrará un club. Root es el username y el password. La ciudad tiene otro nombre, por ejemplo, programación. O sea, no sé cuál le has asignado, pero tenemos todo el mismo. No me acuerdo. Más de hecho, está acá, mira. Y acá tenía clicker, entonces nosotros le mandamos ven acá. Lo que nos devuelve es estar en el de otro. ¿Sí? Dice estado por, mensaje, no se encontrarán clubes y está acá. Profe, pero en el estado tendría que volver un partido. Nosotros definimos que el estado. Me refiero que tendría que ser referido como palabra o false está bien. No, lo que nosotros definimos acá, según esto. Está bien, pero el regular lo podemos cambiar del nombre, cambiar el nombre o false está bien. O tendría que volver fallido. Pero Si la operación fue exitosa, fallido. No, tuvo false. Si no, tenés que cambiar el tipo de datos. Pero no está complicado. No, que false, que diga, claro. False tiene un fallido y ya está. True es. Pero bueno, pues. Profe, ¿va a poner algo más? ¿Cómo? Vamos a hacer otra programación. Entonces ustedes acá están haciendo búsqueda exitosa. Pero no está ese. Vamos a hacer falta la búsqueda fallida de todos los elementos. Y acá sacan la captura de pantalla de esto y lo van coleccionando. Para la entrega necesitas todo detallado de esa manera que no lo confirma. Sí. Está bueno. Está bueno. Yo. Yo voy a hacer Hacemos Una base. un ID nuevo. Podemos hacer con el método. que
se nos divide. Esto lo habíamos Categoría sacado. A,